Buenos días. Mi nombre es Andrea Bertolino y estamos un día más en el proyecto Saquifo haciendo la entrevista a Joaquina. Bienvenida, Joaquina. Espero que disfrutes con la entrevista y cuéntanos tu historia. Hola, buenos días. Me llamo Joaquina Pardo García, tengo 55 años y me he dedicado simplemente a criar a mis 6 hijos. Actualmente soy limpiadora de hogar y nada más. Bueno, cuéntanos tu trayectoria. Pues de la vamos vida. a ver, pues mi trayectoria de la vida pues empezó que yo recuerde con 4 años. Recuerdo que nos metieron en un colegio interno sin saber el motivo y no por qué. Recuerdo que aquella noche lloré muchísimo, mi hermana no recuerdo si lloró o no. Y recuerdo también que mi abuela al día siguiente, hacía mucho viento y mucha lluvia, recuerdo, vino en un taxi y nos recogió. Entonces nos quedamos en casa de mi abuela. ¿Cuántos hermanos sois? Somos 3 chicas. ¿Y fuisteis las 3 al...? No, solamente mi hermana mayor y yo. La pequeña, que es Pilar, que vive aquí en Alguazas, todavía no había nacido. Entonces éramos mi hermana Karina y yo. Y nos metieron en aquel colegio interno sin saber el motivo, no lo puedes entender con esa edad. Luego ya con los años sí entendí el porqué, pero yo hubiese actuado de otra manera siendo madre como soy hoy en día. Claro. No hubiese hecho eso, yo no. No por eso yo no, o sea, perdono a mi madre, perdono a mi abuela, porque fue en ese momento cuando ellos decidieron por otras terceras personas, hacer eso. Pero bueno, aquello ya pasó, aquello se superó y la historia de mi vida son mis hijos. Mis hijos para mí es la esencia de mi vida. O sea, yo conocí al padre de mis hijos con 15 años, estaba súper enamorada de él, quizá por eso no vi todo lo que me pasó a través de esos años, hasta que no me di cuenta que aquella persona no lo merecía yo, que no me merecía, que no podía ser. Entonces pues me dediqué pues eso a... me fui con él, me quedé embarazada, tuve miedo y me fui con 15 años. Con 16 años tuve mi hija, se llama Eva, tiene 38 años. Y lo que pasa, no tienes dónde ir y me fui a vivir a casa de mi suegra. Y ahí estuvimos con ella 1 año y medio, pues hasta que el padre de mis hijos, verás que no digo el padre de mis hijos, no digo mi marido porque yo ya no lo considero absolutamente nada en mi vida, absolutamente nada. Entonces me fui a vivir a una casa de alquiler con el padre de mis hijos a Santana. Allí pues empezó todo bien, una casa de alquiler que bien, ya tengo mi propia casa, ya puedo tener mis cositas, pero conforme iba pasando el tiempo, yo me di cuenta de que no tenía lo que cualquier persona podía tener, porque es que había de todo, había lavadoras, había secadoras, había frigoríficos, había de todo, y yo carecía prácticamente de todo. Yo he tenido que guisar en el patio con 4 ladrillos y una olla, o sea, era lo que había y tenía que lo que pasa es que claro, yo era muy capaz de hacer eso porque mi abuela me lo enseñó. Gracias a mi abuela sé todo lo que sé hoy en día y he aprendido mucho de ella. Entonces, bueno, aquello yo no le daba importancia porque ya te digo, estaba súper enamorada de él. Y así fueron pasando los años, fueron viniendo hijos. Y cuando muchas personas hoy en día, te lo digo porque me preguntan por qué motivo estuve tantos años viviendo con esa persona y no podía haber cortado todo eso antes. Pero ¿qué pasa? Que no te das cuenta en el círculo vicioso en el que estás. Pues ya te digo, estás súper enamorada de esa persona y solamente ves por sus ojos. No ves lo que te está faltando, no ves lo que estás pasando, y conforme iban pasando los años iba dándome cuenta de lo mal que yo estaba, y yo esa vida yo no la quería, ni para mí ni para mis hijos. Primero para mí como persona, porque yo me he considerado que antes de ser madre eres persona, luego eres madre. Claro. Y ya te tienes que dedicar a ser madre, ya dejas de ser persona, que fue lo que a mí me pasó. Yo ya dejé de cuidarme, dejé de, digamos, en una palabra, que yo me importase a mí misma, me importaban más mis hijos, que eran los que me necesitaban en ese momento, puesto que el padre de ellos no se hizo cargo en ningún momento, no estuvo en ningún parto. Del único parto que le pilló fue porque eran las 4 de la mañana y fue del tercero y no tuvo más remedio que venirse conmigo, pero no estuvo en ningún momento conmigo. Conocí a sus hijos a lo mejor a la semana de haber venido al mundo. Yo si necesitaba algo tenía que acudir a terceras personas, como a mi madre y a mi abuela, que gracias a ellas me ayudaron muchísimo, porque carecíamos de todo. Mis hijos
se han acostado muchas veces llorando de frío, se han acostado sin cenar. Tenía pan duro, gracias a Dios, y tenía que hacerle la leche porque tenía que salir a pedirse a la vecina. Yo he tenido que romper sábanas y toallas para ponerle a mis hijos pañales, que sí habían pañales. Yo he tenido que bañar a mis hijos en barreños, pero sí habían duchas y habían calentadores y había agua caliente. O sea, yo he tenido que vivir en casa que a mí me pasaban ratas como conejos debajo de la cama. He tenido que lavar a mano toda mi vida, hasta que recuerdo que una de las veces me compré una lavadora y gracias a mi vecina, porque estaba recién dada a luz del segundo, Ricardo, el segundo hijo y el primero de los varones. Y recuerdo que vino ella a verme aquel día a casa y yo estaba mal, estaba encogida en el sofá y dice, ¿qué te pasa? Digo, que me estoy desangrando viva, si hacía 10 días o 15 días que había dado a luz y estaba lavando en una pila con agua fría. Madre mía. Y era verano, pero aquello no me vino bien. Y entonces, gracias a mi vecina, fue la que le dijo, ahí tiene la lavadora en el rincón del comedor, ¿por qué no se la pones a tu mujer? Y le dijo de todo lo habido y por haber. Y se ve que le hizo caso a mi vecina y me puso la lavadora. Bueno, aquello ya pasó, pero ya te digo, yo mi vida ha sido en torno a mis hijos, siempre pendientes de ellos, gracias a la enseñanza de mi abuela de ser ordenada. Supongo que me costaría trabajo porque era muy joven, pero yo fui aprendiendo. A lo largo de los años, yo me decía a mí misma, Joaquina, no, esto así no puede ser. Tú tienes que centrarte como madre y tienes que hacer las cosas mejor porque te debes a tus hijos y ellos te necesitan. Claro. Y ahí, así ha sido todo. Luego ya vino el tercero, ya te digo que fue el que le pilló porque eran las 4 de la mañana y me puse de parto y me llevó al Roser. Y recuerdo que no me querían asistir porque yo no tenía entonces seguridad social. Y recuerdo que al entrar a urgencia habían 2 guardias civiles que no sé por qué en aquellos momentos pues ponían allí... en la entrada. Sí. Y entonces gracias a ellos, uno de ellos se quedó en la puerta de quirófano hasta que yo no entré y salí y le puse el nombre de él, José Raúl. Mi hijo tercero se llama José Raúl por aquel señor. Fíjate. Sí. Se portaron muy bien conmigo, la verdad es que siempre encuentras personas que crees que todo es negro, todos no te van a ayudar, pero sí, yo me he encontrado a lo largo de mi vida muchas personas que me han ayudado mucho, muchas. Sí. Porque seguramente le hayas dado tú también. Pues no sé, yo no podía dar nada, ¿qué podía dar? Simplemente contar mi historia, decir lo que me pasaba y ellas venían y me ayudaban, vecinas, la farmacéutica de los Molinos Mafagones, que ya tenía yo a mi hijo, David, que era el quinto, recuerdo que cogió bronquiolitis recién nacido, y estaba muy malico y había que ponerle 3 inyecciones diarias. Y yo digo, señor mío, había que pagarlas, valían 500 pesetas entonces cada pinchazo. Digo, ¿de dónde? Si yo no tengo dinero. Y aquella mujer, no sé, en lo que me vio, no lo sé. El caso es que se ofreció. Me dice, mira Joaquina, no me vas a pagar nada, era la dueña de la farmacéutica, Rosa se llamaba porque ya no vivirá, era bastante mayor. Y ella venía a casa 3 veces al día a pincharle a mi hijo David. Y esa señora me ayudó en ese momento así. Mi vecina de enfrente, que era muy joven, que su marido trabajaba en unas camiones de mudanza a través del mundo, ella cada 2 por 3 venía con un paquete de pan Bimbo, con pañales, con leche. O sea, que es que en todos sitios donde he vivido, no sé por qué motivo, pues me han ayudado. La verdad es que es así. Y siempre ha sido así. Luego ya cuando mi vida cambió, cuando mi abuela falleció, que estando de cuerpo presente, mis tíos me dijeron, nena, la casa de la abuela está vacía. A ti te hace falta. Vente a vivir aquí, a San Javier. Porque yo siempre he vivido en Cartagena. Yo en Cartagena no tenía a quién acudir, no conocía a nadie, no sabía moverme. Y mi salvación fue venirme a San Javier, que fue la casa donde nací y es donde vivo, la casa de mi abuela. Y me vine. Y a raíz de yo venirme a San Javier fue cuando empezó yo a cambiar mi vida. Porque yo ya fui al colegio, mis hijos empezaron a ir al colegio. Mi hija Eva, la mayor, empezó a ir al colegio con 6 años, que se entraba con 4. No podía ir al colegio. No tenía de dónde, ni podía y no podía. Bueno, y empezaron aquí a ir al colegio. Mi hija Eva empezó con 6 años, los demás sí iban al colegio, porque ella era más mayor en otros sitios que en los que estuve, sí. Sí fueron al colegio en los Molinos Mafagones y en José María La Puerta, sí, en Cartagena, sí.